Sí, es así. Ok. Sí, ahora sí, te podemos escuchar, Gabriela. Gracias. Ok, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Eh, Mi nombre es Gabriela Pulido, soy de la comunidad de Mampuján y realmente estoy muy, muy feliz de estar en este momento aquí y tener la oportunidad de hablar un poco sobre la comunidad y sobre lo que nosotras hemos hecho para contribuir a la historia y el fortalecimiento de nuestra comunidad. Me dio mucha, mucha felicidad ver esa presentación porque puedo reconocer la foto que está de fondo perfectamente. Eso me llena de mucha emoción. Ok, la comunidad de Mampuján fue desplazada en el año 2000 por los grupos ilegales armados del país y tuvo que desalojarse el territorio. Y nos movimos, bueno, se movieron mis papás y toda la comunidad a la cabecera municipal. Todo el mundo estaba como desolado, nadie sabía qué hacer, fue algo bastante trágico. Posteriormente hubo liderazgos masculinos al inicio, pero como estábamos en esa ola de violencia tan fuerte, ellos fueron amenazados. El liderazgo después de eso fue encabezado por mujeres, especialmente por Juana Alicia Ruiz, quien es defensora de derechos humanos en este momento. Pero antes de que ella se convirtiera en Juana Alicia Ruiz, la mujer empoderada que ayuda a otras mujeres a surgir, Juana tuvo muchísimos, muchísimos problemas dentro de la comunidad. La fundación, hay una fundación que se llama Sembrando Paz. Ellos enviaron a una psicóloga estadounidense, se llama Teresa Heiser, para ayudar a las mujeres a sanar el duelo. Ella les estaba enseñando a las mujeres a hacer quilting, pero las mujeres no se sentían como muy identificadas con eso. El punto es que se dieron cuenta que en vez de hacer mantas con figuras geométricas, podían empezar a plasmar en dibujos lo que ellas habían vivido. Y eso fue muy, muy clave porque fue el momento preciso en el que pudieron descubrir cómo tú, sin utilizar palabras, puedes hablar, puedes denunciar, puedes sacar eso que está dentro de ti que te afecta, que te hace llorar por las noches, solamente en dibujo. Eso fue como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Entonces plasmaban en telares grandes los dibujitos. Si a ti de pronto te violaron durante el desplazamiento, si mataron a tu papá, tú tratabas de plasmarlo ahí. Y era una manera también de liberarse, de hacer catarsis, pero de denunciar. Nosotros en la comunidad manejamos el término de denunciar sin palabras lo que había ocurrido en Mampuján. Se reunían bajo árboles, porque no tenían como un lugar para hacerlo, y hacían eso. Posteriormente, como se dieron cuenta que eso realmente funcionaba, tomaron la decisión de ayudar a otras comunidades, a otras mujeres que no podían, que tenían de pronto guardado, no sé, que las habían violado hace muchísimo tiempo y no podían simplemente hablarlo. Ellas los plasmaban en tapices. Esos telares se llaman tapices. Y bueno, la trayectoria de las mujeres tejedoras de Mampuján ha sido bastante grande. Fueron ganadoras del Premio Nacional de Paz en el año 2015 y ha tenido muchísimos reconocimientos por el liderazgo. Lo que me sorprende muchísimo de las mujeres tejedoras es que mi papá es líder social y mi tía es Juana, la muchacha de la que le estoy hablando. Y yo, cuando la señora Carolina estaba haciendo la palabra, la primera pregunta sobre lo primero que se me viene a la mente, como cuando escucho violencia contra la mujer por primera vez, yo dije, como, yo en mi mente respondí como que lo que yo asumo que es eso en mi comunidad es cuando se asume que las decisiones tomadas por las mujeres tejedoras con respecto a las direcciones de la comunidad tienen que estar precedidas por la equivocación.
porque se supone que quienes toman buenas decisiones son los hombres. Yo no sé por qué piensan eso, Dios mío. No sé por qué piensan eso, pero ellos consideran eso. Y eso me di cuenta ahora que estoy grande. Pero Juana contaba que cuando se reunían para ver, bueno, ¿cómo es que vamos a hacer cuando vamos pues, a hacer una comunidad desplazada? ¿Cómo vamos a repartir esto que enviaron? Juana le decían como que, Juana, por favor, no opines porque tenemos que tomar una decisión prudente. Entonces yo escuché eso, pero ahora yo puedo verlo. Y no sé, es como a veces se vuelve muy evidente. Bueno, yo hago parte de la tercera generación de las mujeres tejedoras de Mampuján y ahorita que la profe de yoga estaba diciendo que podía hablar algo, busqué como objetos para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando. Esto está impreso, pero así más o menos se ve un tapiz. Está impreso, está sublimado, perdón. Y Ok. recordé que yo tengo una chaqueta, porque nosotros aprendemos es como si fuera el arte tradicional del lugar. Nosotros, es que no les he contado. Lo que pasa es que al inicio se plasmaban cosas de tristeza, lo que había pasado, la masacre, la violencia, las violaciones, pero posteriormente empezaron las mujeres tejedoras a hacer a convertir ese dolor en arte. O sea, no se quedaron sumergidas en el papel de víctimas, no abrazaron el papel de víctimas, sino que yo digo que fueron extremadamente resilientes, porque ellas tomaron eso como su emprendimiento. Entonces las mujeres tejedoras de Mampuján ahora pueden plasmar tapices, no contando historias tristes, porque no se vende el dolor, sino que pueden plasmar historias felices en cualquier objeto. Gaby, perdón que te corte porque recuerdo nuestra entrevista y tú me habías comentado que gracias a las mujeres, el municipio de ustedes fue uno de los primeros que recibió las ayudas del gobierno, ¿no? Sí, fue Ajá. la primera A esa comunidad en visibilidad que recibir dieron a una. través de los tapices. Sí, es que son un montón Entonces, de cosas. O sea, fue la primera comunidad en recibir una sentencia, el cumplimiento de una sentencia. Y la comunidad tiene, bueno, ahorita tiene 24 años, 25 años, pero la comunidad tiene mejores condiciones que comunidades que están cerca, que tienen 500 años de haber sido fundadas. Y es una comunidad reubicada. Y es por ah, el liderazgo que tienen las y hoy por mujeres. hoy creo que tienen un museo, ¿no? Sí, es que eso también, ay, Dios mío, cuando las mujeres tejedoras de Mampuján ganaron el premio del 2015, ellos tenían una asociación que se llama Asvidas. Entonces, ellos compraron un terreno y posteriormente, en cumplimiento de la sentencia, el Estado hizo un museo en el terreno que las mujeres habían donado para la comunidad. Y eso es un punto muy importante porque las mujeres pudieron repartir ese dinero como no sé, como hubieran pensado en ese momento, pero decidieron comprar ese lugar para la comunidad. Y hoy el Museo de Arte y Memoria de Ampuján tiene como un año y medio de haber sido inaugurado, pero eso hace que cuando las personas piensen en María la Baja Bolívar, tengan en cuenta el Museo de Mampuján. O sea, siento que las mujeres, esas mujercitas que la gente se burlaba inicialmente porque se Y daban la cosas unión. coloridas. Sí, ahora han hecho que nuestro territorio tenga muchísima visibilidad. Bueno, y quería mostrarles esto. Es como No, una precio. chaqueta que había hecho. Esto es totalmente a mano. ¿Lo hiciste tú? Ajá. Qué Qué bello. bonito, Gaby. Sí, Muy entonces lindo. eso es básicamente lo que hacen las Hermoso. mujeres. Gaby, No tú sé si también me quieres habías. preguntar algo. Sí, porque tú también me habías hablado algo en la entrevista de cómo sentías el machismo en tu comunidad, que esto es aparte Sí, de sí. lo que pueda llegar a ser lo que venimos hablando de la violencia, ¿no? Sino Sí, bueno, el machismo en mi comunidad, yo siento que está muy fuerte. que un Yo poquito lo, hablaste ya cuando decías que no lo querían dejar hablar a Juana, que querían sí. opiniones. Ujú. Y de hecho, hay muchos, o sea, la comunidad de Mampuján es muy unida en ese sentido, pero cuando se tiene que tomar decisiones, que hay hombres y mujeres, eso no es tan chévere, no es tan chévere porque
No sé por qué de pronto a los hombres les afecta tanto el hecho de que haya mujeres que tengan liderazgo dentro de la comunidad. Y Gaby, eso a ¿tú cómo veces crees que puede eso se tornarse podría como, cambiar? bueno, Dios mío, tendrían, no sé, que cambiarle la mente a los hombres, que no sé si les golpean el ego, no sé cómo funciona, pero no creo que se pueda cambiar, porque hay pensamientos muy arraigados por muchos años por parte de los hombres. Pero de pronto, no sé, los resultados que se están dando puede que haga que ellos entiendan que un liderazgo femenino no siempre tiene que estar mal. Perfecto. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, de verdad, muy lindas las Muchas cosas que gracias. hacen, gracias. Bueno, Me gustaba, chiquitito aportar, perdón Marjorie, pero que de las historias no fueron muchas, fueron 5, ¿no? Pero en mi caso me quedo que eran todas víctimas de la violencia, que más allá de todo lo triste que se vivió, sí estuvo esa resiliencia que hablaba Gaby recién, y en estos 5 casos hubieron, entre comillas, finales felices, ¿no? Entonces, que más allá del dolor, las personas pudieron superarse y seguir con sus vidas adelante. Entonces, me parece importante también, yo sé que no es el caso de todos, pero también, también existe esa otra parte, ¿no? De que se han fortalecido a partir de tanto dolor. Gracias. gracias. ¿Nos va a ayudar Marjorie? Marjorie, ¿estás ahí? Hola, Hola. buenas noches. Bueno, muy feliz de estar compartiendo este espacio con cada una de ustedes. Muy feliz de escuchar a nuestra invitada, todo lo que ha experimentado, todo lo que ha vivido en su comunidad. De verdad que pensando, cuando uno de pronto se pone a pensar y se pone como sensible ante la situación de las personas a nuestro alrededor, vemos la realidad de una manera totalmente diferente, porque es que a veces cuando hablamos de la violencia contra la mujer solamente nos vamos a los casos de feminicidio, al que viola, al que abusa sexualmente de la mujer, al que la golpea, pero bueno, es verdad cuando escuchamos tantos casos y tantas realidades de muchas personas y que aún lastimosamente, aún nosotras como mujeres de alguna forma u otra participamos en esa misma violencia, desde el punto de hacer comentarios que de alguna u otra forma afectan la subjetividad de la mujer. Yo creo que de pronto, bueno, en mi caso me ha pasado cuando veo de pronto a alguna niña con un short muy corto, una falda muy corta y como que se le viene a uno el pensamiento, pero esa niña, ¿por qué se viste así? ¿Será que está provocando que le hagan algo o alguna cosa? Cuando escuchamos alguna noticia, lo primero que pensamos, bueno, ¿y esa niña qué hacía en ese lugar? O esa chica que hacía en ese lugar y si vio el peligro, ¿por qué no se fue? Y tantas cosas que vienen arraigadas pues a nuestra mente porque lastimosamente se ha vuelto casi una cultura el tema de la violencia en la mujer, la violencia femenina. Y bueno, el documento que me tocó a mí y me tocó compartir en esta hora es el informe de la ONU. Y yo pues mientras leía el documento, pensaba claramente, decía, bueno, si la Organización Nacional de Naciones Unidas se ha visto impactada por este tema, es porque no es un tema solamente que nos afecta en Barranquilla o que nos afecta en Colombia o en alguna población determinada, sino que es una problemática que se ha convertido a nivel mundial, porque nosotros de pronto vemos noticias de nuestra región cercana y ahorita estuve cacharreando un poquito ahí el internet y estuve leyendo porque dimos las estadísticas del año 2024 y dimos las estadísticas de Nueva York en el 2020 y yo dije voy a mirar las estadísticas de este año a ver cómo van y dice el documento que estaba allí mirando que las cifras son alarmantes de lo que ha corrido de estos 4 meses, de enero a abril de este año. Hay una cantidad de casos de feminicidios, de violaciones contra las mujeres, contra los grupos LGBTIQ+, o sea, que lastimosamente, aunque ya
todo el mundo habla y entiende sobre el tema y la problemática de la violencia femenina es algo que va creciente, es una problemática que va creciendo y que no desciende, o sea, que no hace minoría a pesar de que se habla, que se trata y que se dice tantas cosas. Y cuando le preguntaron a Gabriela sobre el tema que si ella pensaba que esa realidad se podía cambiar y ella decía que no, que había que cambiarle la mente a los hombres. Pero yo creo que no solamente a los hombres, sino también nosotras, o sea, Sí. llegar nosotros a sensibilizarnos con la realidad que nosotras mismas vivimos, que de alguna forma u otra, tal vez nosotras hemos sido también víctimas de violencia, de pronto no hemos sido golpeadas, de pronto no hemos sido violadas, de pronto no hemos estado en esos procesos bastante fuertes, pero de alguna forma u otra hemos sido estigmatizadas. Y nosotras también como mujeres hemos estigmatizados y hemos aportado para hacer violencia contra alguna otra mujer. Así es. Entonces, no solamente de hombres, no solamente hablamos de machismo, sino también a nivel personal, a nivel de sensibilizarnos de cómo estamos mostrándonos y cómo estamos viendo a nuestra prójima o a otra mujer, cómo nos miramos a futuro y qué queremos. Y qué queremos porque esto no solamente se trata de lo que somos ahora, sino de nuestra próxima generación, que si nosotros desde ahora no hacemos un cambio al sensibilizarnos, al cambiar nuestra mentalidad, porque yo creo que la transformación, como decía nuestra compañera ahorita, empieza internamente desde nuestro interior para poder nosotros entonces inculcar a otras personas y mostrarles a otras personas una visión totalmente diferente de lo que hemos estado viviendo durante muchos años, porque esto no es un tema de ahora, ahora se ha vuelto más común porque de pronto hace 30 años no había de pronto el sistema de comunicación que hay ahora, que hoy todo uno se entera por las redes, hoy se enteran por aquí, por allá, y se habla mucho más del tema. O sea, es un tema que viene arraizado desde mucho tiempo. Pero entonces, ¿cómo nosotros cambiamos y cómo nosotros transformamos esas realidades desde nuestro interior para así nosotros poder aportar a las generaciones venideras y que ellas también puedan tener una visión totalmente diferente? Entonces yo creo que la transformación empieza internamente, o sea, por nosotras mismas, por ver cómo estamos viendo, nos estamos viendo y cómo estamos viendo a las otras mujeres en este mundo, en esta sociedad. Y bueno, el informe de la ONU dice que hay 10 maneras en las que se puede lograr el cambio de forma segura y efectiva. Una es escuchar y creer a los sobrevivientes. O sea, la importancia de nosotros escuchar. ¿Cuántos de pronto hemos ignorado muchos casos aún de personas, de amigas cercanas que de pronto nos hacen algún comentario y nosotros como que no lo tomamos, pero es que eso es algo normal, que él te mire así o que él te hable así, porque es que hemos normalizado la violencia y no nos hemos detenido a mirar y ver qué hay detrás de un comentario, qué hay detrás de aún de pronto de un chiflido, de una forma de mirar de un hombre hacia nosotras, ya creo como que es normal, o sea, se ha vuelto normal. Entonces es escuchar y creer a las personas que están viviendo, que han vivido episodios como la violencia femenina. También nos enseña a la próxima generación a aprender de ella lo que les estaba comentando ahorita, o sea, nosotros vernos en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal para poder transformarlo y también poder enseñar. Bueno, por lo menos yo tengo dos niños que son varones, dos hijos, y lo que siempre trato de comentarles es que ustedes son niños, ustedes tienen que respetar a las niñas, tienen que valorarlas, como inculcar a nuestras próximas generaciones para poder cambiar la realidad que estamos viviendo es una realidad bastante cruda, que a diario nosotros vemos cantidades de casos, es que yo creo que todos los días cuando nosotros abrimos nuestras redes sociales encontramos alguna noticia de alguna violencia contra la mujer. Entonces es empezar
por cosas pequeñas, porque a veces queremos es transformar de un momento a otro y que todo cambie, pero es como por cosas pequeñas, poniendo cada uno un granito de arena, es que podemos ir transformando y cambiando esta realidad que de alguna forma u otra nos está afectando y nos ha afectado en nuestro pasado, nos está afectando en nuestro presente, y si no tomamos decisiones y acciones totalmente diferentes, van a seguir afectándonos a nuestras generaciones futuras. Exige respuesta y servicios adecuados para su propósito. Entonces, qué importante es nosotros también entender y conocer cuáles son los pasos, cuáles son los medios, cuáles son, a dónde podemos acudir cuando de pronto una persona se acerca a nosotros y nos habla de alguna situación que está viviendo, cómo podemos remitirla, cómo podemos ayudarla. Entonces, son cosas pequeñas que podemos ir aportando para poder transformar esta realidad. Es más, allí leyendo el documento dice que hay 16 días de activismo femenino. Yo de verdad jamás y nunca sabía que eso existía. Pero es por eso, es por de pronto por la falta de información que a veces tenemos. Entonces, qué bueno que así como a veces compartimos un lacito negro cuando un familiar muere, o cuando estamos de luto, alguna cosa de esa, sino también qué bueno es compartir, inundar nuestras redes sociales para apoyar a las mujeres que están de pronto viviendo una violencia, para de pronto ir allí aportando con un mensaje de transformación, un mensaje de cambio, para poder así nosotros de alguna forma u otra ayudar a nuestra sociedad, a las mujeres, para poder cambiar las realidades en medio de nuestra sociedad. Entonces, no quiero de pronto alargar el tema, les invito cuando tengan el tiempo a leer estos pasos, a leer este documento que es súper importante para cada una de nosotras como mujeres. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ti por tu participación. Dijiste cosas preciosas. Yo creo que deberíamos irnos a la dinámica de la participación, donde nuestro objetivo sería esta noche, las personas que quieran participar en responder alguna o estas dos preguntas: ¿qué estrategias comunitarias que ya existan podríamos fortalecer o qué nuevas acciones podríamos imaginar y construir juntos con el objetivo de crear desde la comunidad para la comunidad ideas o estrategias para mitigar la violencia en las mujeres? Las personas que quieran participar, estamos felices de escucharlas. No todos al tiempo. Mientras van pensando, porque estoy segura que están pensando para participar, comentarles que Gaby nos compartió en el chat, para aquellos que estén interesados, un link donde cuenta más la historia y más detalles sobre esta comunidad de tejedoras de Ay, Montupán. muchísimas gracias. Gracias, maravilloso. ¿Alguien nos quiere compartir algunas ideas? Yo esta mañana compartía que Marjorie tocó un punto que lo había empezado nuestra invitada Diana, que luego lo tocó Mari, que Marjorie lo volvió a tocar. Es el tema importante de cómo nosotros nos vemos. Tati nos quiere compartir, ya le damos el espacio a ella. Cómo nosotros nos vemos, primero, saber que eso no le pasa a otras mujeres, eso nos pasa a las mujeres. Y como decía Marjorie, aunque no hayamos sido directamente nosotras, somos parte del colectivo. Y segundo, cómo nos vemos nosotros ante esa situación y cómo nosotros podemos colaborar, empezando por nosotros mismos en un detalle chiquito. Lo vemos en las redes todo el tiempo, cómo las mujeres mismas somos las que más le hacemos hate a las otras mujeres, ¿no? En espacios como eso. O por ejemplo, Marjorie decía que ella tiene niños y que le dice a los niños que las niñas se tienen que cuidar. Yo tengo niñas. Y yo a mis niñas les digo que ellas se tienen que cuidar y que a los niños también hay que cuidarlos, porque nos tenemos que cuidar todos. Es un tema de también cuál es el aporte que estamos haciendo desde de nuestro pequeño espacio, de nuestra pequeña comunidad principal, que es nuestra casa. O sea, cómo es el papel que yo estoy generando con mis amigas, con mis hermanas, con mi mamá, con mis vecinas, cuál es la manera en cómo yo me estoy aproximando y cuál es la violencia en la cual estoy participando que probablemente ni siquiera me estoy dando cuenta
como decía Marjorie, de pronto haciendo juicios que no me estoy dando cuenta que los estoy haciendo. Creo que ese podría ser un gran aporte de principio. Em, Tati nos quería compartir. Hola, Carito. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio que ha estado de verdad increíble. Eh, Gracias, Tati. es maravilloso escuchar las experiencias directamente desde las comunidades. Em, en mi trabajo, pues en mi profesión, yo también he tenido la oportunidad de un par de veces de participar en proyectos similares a los de las tejedoras de Mapujá, y siempre es maravilloso ver eh, espacios donde se pueden contar estas historias, no desde el proyecto mismo, sino ya desde lejos y desde una persona que hace parte de la comunidad, y ver cómo se han transformado en el tiempo y cómo han transformado las comunidades mismas. Y un poco lo que quería decir, creo que responde a un poquito a ambas preguntas, no es específicamente de una ni de la otra, porque creo que va muy de la mano. Sí, Y es la única, de todo lo que hemos hablado, de lo que se ha hablado en este espacio, a pesar de que han habido temas claramente difíciles, pesados, no hemos hablado de violencia, realmente la única frase o la única experiencia que me parece un poco triste como tal es esa idea de yo, que nos compartió la compañera, y la entiendo perfectamente, porque de yo creo que la única manera sería cambiar, que no, que podemos cambiar las violencias que viven las mujeres en estos espacios, sería cambiar la mente de todos los hombres, como algo que es casi imposible. Y, y es muy triste tener que imaginar un futuro donde es imposible cambiar la mente de las otras personas, pero yo pienso que ella misma nos da la respuesta a cómo hacer eso. Ella nos cuenta la experiencia de su tía y la experiencia de una comunidad donde, a pesar de esa reticencia de los hombres, las mujeres no se han quedado calladas. Las mujeres han seguido tomando las decisiones, han seguido guiando a la comunidad y han tomado claramente las decisiones acertadas. Muy bonito como cuenta, las mujeres decidieron hacer un museo, y ese museo ha puesto a la comunidad en el mapa, y ese siempre tiende a ser el papel de las mujeres, sub, un poco no dicho, que es tomar decisiones que son para todos, no solo para ellas, sino para todos, incluso cuando otras personas les están diciendo que las decisiones que están tomando son incorrectas. Entonces yo pienso que de a poquito, y a veces incluso tristemente sin decirlo tanto en voz alta, a, a, a través de que las mujeres sigan haciendo sus oficios y tomando las decisiones y siguiendo adelante, se van cambiando de todos modos las comunidades. Me niego a pensar que los hijos y los hermanos y los nietos de las mujeres que han seguido dentro de la comunidad y en todas las comunidades, tomando la dirección, alzando la voz, tomando decisiones, no van a cambiar de cierta manera también su forma de pensar. Con el tiempo van a empezar a darse cuenta de que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, como dice Caro, y que no es solamente la labor de los hombres estar a cargo de las comunidades, sino que juntos es que podemos llevar a realmente ser comunidades que tengan éxito, ¿no? Que tengan éxito en subsistir a lo largo del tiempo. así es. Eso es todo. Gracias, mi Tati, gracias por la participación. ¿Alguien más no quisiera compartir? Diana había levantado la manita. Gracias. Sí, yo quiero compartir. Gracias por la presentación. Estuvo perfecta, como muy bien estructurada. Muy bonito, de verdad, el aprendizaje de hoy. Y yo retomando como lo que había dicho al principio y pensándome como mamá también de un hombre y de dos niñas, eh, pensaba como en la responsabilidad, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres en la sociedad. O sea, no vernos como, no sé, no recuerdo quién lo dijo acá, como víctimas, sino como agentes activos que pueden generar un cambio. Pensándolo así, entonces yo llego como a pensar cómo se puede hacer, como la segunda pregunta, ¿qué acciones podríamos hacer? Desde el hogar, por ejemplo, como mamá, eh, más allá de pedirle al hombre respete a la mujer, sea, ¿no? Que lo que decía la compañera que habló como dos veces antes, Marjorie, creo que se llama, sería más una invitación como a cómo yo trato al hombre niño, al hombre hijo,
que luego él va a reflejar ese amor que yo le supe dar o que como yo lo pude maternar a él, él lo va a reflejar en las mujeres que estén cerca de él. Yo siento que es como si yo soy Dula, además, entonces como que siento que si las mujeres aprendemos a maternar, independientemente del género, y somos conscientes de la importancia del rol de la maternidad a un humano, entonces esa es la clave para mí, o sea, ser conscientes a la hora de tener nuestros hijos y cómo ejercemos nuestro rol con ellos, porque no nos ganamos nada con ya adultos quejarnos, ese hombre que me hace, pero nadie está viendo qué le hicieron a ese hombre, o sea, nadie habla de lo otro también. Entonces es como mujeres, cómo podemos responsabilizarnos conscientemente y desde ahí tomar acciones eh, que puedan ir sumando, no tiene que ser nada como grande, ni ser, por ejemplo, no sé, yo también soy profesora, entonces cómo en la escuela trato los niños que está, cómo los veo, cómo los acompaño, no, pienso que esto es como muy de ir destapando capitas y capitas, y ir haciendo el aporte todos los días de manera consciente. eh, Entiendo la importancia de conocer lo que pasa, lo que está pasando socialmente, pero también es como, si uno se pega a eso, suena muy desesperanzador a veces, entonces llega uno al pensamiento de, ay, no, tenemos que cambiarle la mentalidad a todos estos hombres, eso suena a un proyecto muy grande, muy ambicioso, pero cuando ya uno se enfoca como, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está dentro de mi disposición, dentro de mi pequeña comunidad, como decía Caro, que viene a ser mi familia y las personas con que yo trabajo? Ver más allá de un género. Yo pienso que esa es otra cosa con todo respeto, entiendo el feminismo ahora, pero yo siento que esto ya hay que verlo más allá de un género, o sea, cómo yo trato al ser que está cerca de mí, independientemente de si es hombre o mujer, o sea, cómo yo me acerco. Y en esa medida que vayamos abriendo como esos caminos, como esos puentes, eh, por efecto mariposa, siento, espero yo que algún día las próximas generaciones puedan recibir esos frutos del trabajo que nosotros conscientemente hagamos en nosotras mismas y en nuestras pequeñas comunidades. Gracias de verdad por este espacio. Gracias, mi Diani. Diana y yo hicimos un curso maravilloso en pandemia y tenemos una maestra o tuvimos una maestra preciosa que decía algo que siempre lo voy a recordar. Ella decía que nosotros estamos construyendo un bosque y que ese bosque no es para nosotros, sino es para nuestras futuras generaciones y eso me encanta. Y es básicamente lo que nos decía Diani, de pronto la posibilidad de pensar en esta cantidad de personas que ya son adultas y que ya tienen sus propios criterios. De pronto el enfoque no está ahí, sino en el bosquecito que podemos empezar a construir desde nuestro propio espacio para nuestro futuro. Gracias, Diani. ¿Alguien más quisiera compartir o damos por cerrada la sesión del día de hoy? Bueno, hoy hemos escuchado voces, compartido experiencias y reflexionando juntas y juntos sobre realidades que han sido dolorosas, pero también transformadoras. Gracias de verdad por sus aportes maravillosos. La violencia de género y sus múltiples manifestaciones no solo dejan cicatrices, que lo decíamos al principio, sino que también aprendizajes y llamados urgentes a la acción. Desde la psicología, la memoria y la comunidad reafirmamos que toda mujer y toda persona y todo ser humano, como nos invitaba Diana a tener en cuenta, tiene derecho a una vida libre de violencia, con dignidad, reconocimiento y participación. Invito a cada uno de ustedes a seguir construyendo un espacio seguro, solidario y reparadores. Que este foro sea un cierre, no sea un cierre, sino un comienzo de nuevas alianzas, nuevas propuestas, de nuevos compromisos. Gracias de verdad por su presencia, por su escucha, por su paciencia y por el compromiso con la verdad y la transformación. De verdad, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Carito. Falta la última diapo. Sí, estaba hablando sobre eso, sobre el agradecimiento.
Mil gracias a todos por participar. Estoy buscando cómo es que cierro. Ahora sí. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Buenas noches, muchas gracias por su Gracias. participación. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que están aquí participando. Voy a verificar que estoy compartiendo mi pantalla. Mm, Me dicen si la presentación la pueden ver. Perfecto. Ah, perfecto. No, pero no sé por qué no las veo a ustedes. Bueno, no importa. Ok, después de que vean la pantalla está todo perfecto. Buenas noches, mi nombre es Carolina Arias. Estamos aquí reunidos esta noche para hablar un poquito acerca de cómo la construcción de la subjetividad femenina ha sido permeada por la violencia de género y en el caso de Colombia, la violencia del conflicto armado. La idea de esta noche es que vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias, de nuestras apreciaciones, de lo que sentimos, de las cosas que sabemos o las cosas que no sabemos. Y al final, lo que podemos integrar y lo que podemos como comunidad aportar para hacer nuestro granito de arena y transformar esta realidad. La primera cosa que quiero invitarlos a todos los que estamos, incluyendo a los que estamos participando esta noche en el foro, em, es que hablemos de qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan violencia contra la mujer en su comunidad. Cualquiera que se quiera animar a participar, no hay respuestas correctas e incorrectas, es solamente para hacer un poquito de calorcito. Entonces, lo que se quieran animar a hacer está perfecto. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Eleidis y realmente mi, la visión que tengo cuando se habla de violencia contra la mujer dentro de la comunidad es cuando se maltrata a la mujer y por el hecho de ser mujer eh, la minimizan en cuanto a sus valores y quizás de pronto, porque no solamente el maltrato puede ser de manera física, sino que también puede ser verbal. Así es. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? La escuchaba recién a la compañera y pensaba en como las cosas mínimas, ¿no? Cuando de pronto vamos manejando y hay un coche que se equivoca y enseguida uno piensa o ellos piensan, esa es una mujer. Allí también hay un maltrato. Oh, sí. Y debo confesar que me Hablando de pasó cosas hace poco. pequeñitas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la violencia en todas sus formas, ¿no? Gracias, Mari, por ese aporte. Quiero compartir que vergonzosamente lo viví la semana pasada. Iba saliendo y un carro se metió en el momento que no era y mi pensamiento fue, seguro que es una mujer. Y en ese momento me observé, me sentí profundamente avergonzada conmigo misma y dije, ahí está esa experiencia del aprendizaje que llevamos interiorizado, una violencia interiorizada, porque seguramente se lo escuché muchas veces a los adultos y se va volviendo una verdad. Y qué bonito poderlo observar y que lo podamos transformar. Quiero que me den un minuto porque quiero saber algo. Yo no las estoy viendo a ustedes y no sé si dentro de la grabación nos están viendo. Sí te vemos, Te sí te vemos a ti, veo. Sí, te vemos, yo de te estoy viendo. O sea que las seguro personas que van está hablando, grabando la pantalla, sí automáticamente te ve a ti. aparece la imagen. Ok, Oh, pero si soy yo desde mi espacio, soy la que estoy grabando y no estoy viendo a nadie, lo único que quiero verificar es que no sí van a salir las personas. ¿Me hago entender? Ah, ya las vi. Ah, ya, me volví el alma al cuerpo. Perfecto, sigamos. ¿Alguien más nos quiere compartir? Buenas noches, yo soy Diana Rubla. Gracias por la invitación, Caro, de verdad que muy valioso este encuentro que están haciendo hoy, de compartir. Y siempre me ha llamado mucho la atención que cuando uno habla de violencia contra la mujer,
esperaría que fueran los hombres contra nosotras, pero realmente cuántas veces la violencia es de nosotras hacia nosotras, de nosotras a nosotras mismas y, y bueno, es algo que realmente muy poquito se mira, siempre estamos como culpando al masculino y no siempre es así. Entonces, ya, eso quería aportar. Gracias, Diani. Tienes toda la razón. Empieza con nosotras. Bueno, continuemos. Básicamente, el objetivo de esta noche es socializar los resultados y el análisis y las conclusiones de las investigaciones realizadas y generadas mediante la participación colectiva, propuestas en la estrategia de fortalecimiento comunitaria orientadas a mitigar la violencia contra las mujeres. Eso en palabras sencillas, ¿qué significa? En la fase anterior, estamos en la fase 4 de nuestro trabajo. En la fase anterior, lo que nosotras hicimos es que cada una investigó cómo y qué estaba pasando con relación a la violencia contra la mujer en su territorio, en su comunidad, y entregamos un análisis de eso a la universidad en un informe. Y vamos a esta noche a hablar un poquito acerca de ese informe. También vamos a hablar acerca de 3 documentos muy valiosos que nos pidieron leer. Cada una va a intervenir un poquito acerca de eso para tener un poco de contexto antes de animarnos a dar posibles ideas. Em, bueno, vamos a hablar de un tema que me parece muy lindo para las personas que están aquí como invitadas. em, este curso se llama Construcción de Subjetividades y básicamente el curso lo que nos comparte es que la construcción de la manera en cómo nosotros vemos la vida es el reflejo de lo que nos han aportado, no solamente todos los adultos que nos han maternado, sino de la cultura en la que nosotros crecimos. Es decir, la manera en como nosotros vemos la vida está permeada por haber nacido en Colombia, por hablar español, por haber estado en Barranquilla, las que somos de Barranquilla, o en Bogotá, o en Medellín, o en Cali. Incluso dentro del mismo país, no es lo mismo la persona de Medellín como ve la vida o de Caldas, o la persona como la vemos en Barranquilla, o Mari, por ejemplo, que está adoptada en Barranquilla, pero es de Uruguay. Entonces, la construcción de subjetividad es lo que nos invita a tomar conciencia que la verdad no es una verdad, sino es una verdad permeada y es heredada de todo lo que, la contribución de las cosas que hemos vivido. Eso quiere decir que la subjetividad femenina incluso llega a ser permeada por eso. Y básicamente lo que nos comparte es que desde la psicología, especialmente desde los enfoques comunitarios, críticos y decoloniales, entendemos que la subjetividad femenina no es un rasgo esencial o fijo. Eso me parece una excelente noticia, sino que es una construcción dinámica, histórica y situada. Es decir, puede evolucionar, puede cambiar y la podemos transformar. Se configura a partir de las relaciones sociales, lo que contaba ahorita, de los discursos de poder, el que les conté mientras iba manejando, de las experiencias vividas y las memorias compartidas en contextos marcados por la violencia de género, el conflicto armado, como es lo que ha pasado en nuestro país. También esta subjetividad se ve atravesada por múltiples dimensiones de opresión, el machismo, el racismo, la pobreza, el desplazamiento, pero también por persistencias cotidianas, narrativas propias y prácticas de cuidado colectivo. O sea, nos seguimos repitiendo las mismas cosas. Aparte, desde la psicología implica conocer que la violencia no solo deja marcas físicas y visibles, sino que moldea cómo las mujeres se piensan a sí mismas, como decía Diana ahorita, cómo imaginan sus cuerpos, su valor, sus posibilidades. Por eso cuando hablamos de estrategias comunitarias, que es lo que intentamos hacer esta noche, para mitigar la violencia, no solo pensamos en proteger nuestros cuerpos, sino en restaurar subjetividades, permitiendo que las mujeres se narren desde su fuerza, su agencia, su deseo y no desde el lugar de víctima pasiva. Como señala Marixa Montero en 2010, el fortalecimiento de la ciudadanía y la transformación social surgen cuando se da voz a los sujetos y se generan espacios como este, donde puedan redefinirse en sí mismos. La subjetividad femenina, entonces, es un terreno fértil para la transformación. Donde hubo daño puede florecer la dignidad, donde hubo silenciamiento puede emerger palabra y poder colectivo. No sé ustedes, pero esa frase me emociona.
Em, entonces, básicamente eso es lo que es la subjetividad femenina, que me parece preciosa. Bueno, para todo se puede transformar, pero específicamente para la narrativa de lo que hemos sido o nos hemos construido como mujeres, me parece súper empoderada. Em, Alguien nos va a compartir acerca de la conceptualización de lo que realizamos la investigación en la fase pasada. Ok, bueno, muy buenas noches, cordial saludo. Eh, Vamos a hacer continuidad del tema. Lo vamos a poner un poco en contexto de lo que se realizó en la fase anterior, que estuvimos realizando unas entrevistas. Y bueno, lo vamos a iniciar. Primeramente, queremos ponerlos en este contexto de la investigación y el trabajo anterior consistió en explorar y analizar ese impacto que ha dejado la violencia en la construcción de la subjetividad femenina, ¿cierto? En ese marco del conflicto armado. Entonces, a partir de ese proceso analítico, emerge la construcción de las subjetividades, ¿sí? Como un concepto central, ¿cierto? Al permitir comprender y describir cómo las mujeres, desde sus experiencias de violencia, configuran sus identidades, sus significados y formas de percibir, ¿cierto? De formas de percibir el mundo. Entonces, pues, también se indagó sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer en sus contextos locales. Entonces, entendiéndose que la violencia contra la mujer, por lo tanto, no es un mero acto, ¿sí? Sino que se manifiesta como un acto que va más allá de lo discursivo, ¿ya? Que ataca la autoimagen de la persona, así como nos dijo la compañera anteriormente. Esto también ataca la autoimagen y la capacidad de resistir. O sea, que no solo es acción física, sino ni palabras hirientes, sino que impacta mucho más allá, profundamente a lo que daña la forma en la que la mujer se ve a sí misma. ¿Sí? Entonces, para esta investigación se utilizaron distintos recursos, como la entrevista que les realizamos a todos ustedes y que desearon participar. Entonces, perdón, también una revisión y análisis de esas publicaciones que eran digitales, que estaban relacionadas con el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Es así como tenemos un análisis y resultados y conclusiones sobre este tema. Bueno, entonces, por consiguiente, también pues el impacto de la violencia, se identificaron unas estadísticas, se identificaron también esas tendencias en las que nos vamos a centrar más adelante. Bueno, siguiendo con la contextualización de la investigación realizada, tenemos unos resultados que mostrarles porque, bueno, hicimos varias investigaciones, como se los dije anteriormente, y como resultado tenemos datos del 2024 de la ciudad de Barranquilla en todo el Atlántico, que reflejan una alarmante situación de violencia de género, con un incremento notable en esas denuncias por violencia intrafamiliar y un alto número de homicidios de mujeres. Ahora bien, aunque más adelante vamos a observar esas cifras, cabe mencionar que estos hechos evidencian cómo la violencia estructural, alimentada por el conflicto y la criminalidad, ha transformado de manera crítica las relaciones sociales, ¿cierto? Afectando especialmente a nosotras las mujeres, ¿sí? Entonces, en el caso de Nueva York, pasamos a este siguiente caso, que en el 2020 se reportaron más de 20.000 incidentes graves de violencia doméstica, ¿cierto? Desde una de cada 5 mujeres ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. Entonces, en cuanto a la investigación, pues las mujeres negras en este contexto, pues las mujeres negras y latinas presentaban como más, o sea, como mayor vulnerabilidad frente a la violencia de género, ¿sí? Entonces, durante esa pandemia que hubo en el 2019, 2021, 2020, se intensificaron esos riesgos de violencia doméstica debido a ese confinamiento. Entonces, pues, pasamos a la conclusión del tema, ¿sí?
para hacer un breve cierre sobre esta fase. Bueno, aquí observamos que en esta presente investigación revela que la violencia de género en distintos contextos y territorios afectados, en este caso la ciudad de Barranquilla, en todo el Atlántico, y lo que contiene también a la ciudad de Nueva York, este, estos son sitios y territorios que estaban afectados pues por el conflicto armado, ¿cierto? Tienen un profundo impacto también pues en la construcción de esa subjetividad femenina. Es decir, aunque la violencia genere un fuerte impacto, ¿sí? También le da ese impulso para reconstruirse, ¿cierto? De fortalecerse, de liderar y apoyarse mutuamente, ¿sí? Entonces, les doy como finalidad, pues, que las entrevistas que hicieron nos muestran que muchas mujeres, ante esas circunstancias vividas, han tenido que adoptar esos nuevos roles, ¿sí? Lo que nos lleva a replantear esa identidad en medio del dolor y la fortaleza, ¿sí? Porque todo eso duele, les surge miedo. Entonces, pues, estas experiencias como la violencia sexual, como el desplazamiento, la ruptura de lazos familiares, entre otros, pues afectan de manera profunda su mundo interno, ¿sí? Entonces, sin embargo, también surgen oportunidades para ejercer su autonomía, liderar esos procesos colectivos y fortalecer esos lazos solidarios entre las mismas mujeres. Por eso hay la imagen que plasmamos, ¿sí? Donde pues ahí todas se unen, alzan su voz, ¿sí? Entonces, pues les quería compartir lo que se realizó en la fase anterior. Gracias, Mehdi. Damos continuidad. Ok. Vamos a hablar un poquito acerca de las estadísticas que Meli nos va a Ok. acompañar. Bueno, en este conflicto, el conflicto armado en Colombia afectó de forma desigual a tanto a mujeres como a personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Y es importante que digamos y entendamos que a pesar de que hayan sido distintas clases de sufrimientos, es un sufrimiento y por ende hay violencia involucrada. Y este tipo de violencia se puede dar debido a desplazamiento forzado, a violencia sexual, a los asesinatos selectivos y a la estigmatización. Todo este tipo de violencia afecta a nuestra comunidad y por ende a la calidad de vida de las personas. A pesar de estos, es importante darle el crédito a esta comunidad gracias a que estos grupos han desarrollado formas de resistencia y han tratado de soportar uno a otro por medio de la resiliencia y organización comunitaria que han sido clave para la construcción de la paz. Reconocer sus experiencias y voces históricamente silenciadas es fundamental para avanzar hacia la paz completa y una reparación integral. Desde estos enfoques es importante mirar la parte psicológica y la parte comunitaria para fortalecer una ciudadanía digna y también para transformar a la sociedad. Cada uno de estos factores es importante que veamos para poder llegar a construir una ciudadanía, a una comunidad digna en donde todos seamos incluidos y donde se vea una igualdad de género. Ahora vamos a entrar un poquito más también en las estadísticas, si podemos pasar a la otra diapositiva. Ok, estas estadísticas son bastante específicas. Una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual. Esta es una información de la ONU. En otro contexto, también más del 70% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Y durante la pandemia, la violencia doméstica aumentó globalmente. Una pandemia en la sombra, según la ONU, es esta información. También en Colombia, 137 feminicidios fueron registrados oficialmente en el 2023. Esta información
es de sigma cisma mujer y el 74% de los casos de la violencia contra la mujer son ejercidos por sus parejas o exparejas. En contexto de conflicto armado, el cuerpo de las mujeres ha sido usado como territorio de guerra. Bueno, también tenemos que en Barranquilla, Atlántico, en el 2004, 14 asesinatos de mujeres se han presentado en lo que lleva del año, 32 homicidios de mujeres en todo el Atlántico, 460 denuncias de violencia intrafamiliar y aumento del 56% respecto al año pasado, que es un aumento bastante considerable. Y también tenemos que 540 mujeres bajo medidas de protección por violencia de género. Creo que para poder hacer un cambio hay que tener en cuenta estas cifras que son bastante alarmantes y tenemos que poner la mano en el corazón y hacer sugerencias que realmente sean importantes, porque más de 485 mujeres fueron víctimas de conflicto armado. Esto quiere decir que se han documentado unas 15.760 casos de violencia sexual. Eso es, digamos, un 90% de estos casos han sido contra la mujer. También tenemos que la comunidad LGBT incluyó más de 3.000 hechos documentados con patrones de estigmatización que son la limpieza social, la violencia sexual y todos estos casos, a pesar de que se ven estas violencias, estos grupos crearon redes de resistencia y la exigencia, bueno, estos grupos han creado ah, grupos para poder superar esta violencia y visualizar sus voces es esencial para poder lograr una paz duradera. Gracias, Meli. Continuamos. Ok, este documento que antes de que empezáramos a grabar estábamos hablando un poquito, los invitados y las personas que están aquí, no sé si han tenido la posibilidad alguna vez de leerlo, está completamente gratis, es una página web. Este documento tiene un apartado específico de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, de la Comisión de la Verdad. Es un recurso clave, realmente lo es. Si tienen el tiempo, el espacio, por favor, mírenlo. Realmente me parece muy valioso, como decía Melissa. La única manera de poder hacer un cambio real, primero, es documentándonos, entendiendo y comprendiendo qué es lo que está pasando y cuáles son las estadísticas. Este documento es clave porque forma parte del legado del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa palabra me gustó mucho, con un enfoque diferencial y de género. Este informe visualiza y analiza las formas específicas en que las mujeres y las personas LGBTIQ+ fueron afectadas por el conflicto armado en Colombia. Los puntos claves de este documento empiezan por el enfoque diferencial y de género. La comisión reconoce que el conflicto no impactó a todas las personas por igual, que las mujeres y las personas LGBTIQ+ enfrentaron violencias basadas en prejuicio de género, identidad y orientación sexual, con la violencia sexual, desplazamiento forzado por estigmatización y formas de control social y territorial. También visualiza el daño histórico. El documento denuncia cómo la violencia ejercida contra estos grupos fue sistemáticamente invisibilizado y naturalizado, incluso por las propias instituciones del Estado, lo que ha perpetuado la impunidad y el silenciamiento. También hay testimonios como herramientas de verdad, es decir, el documento muestra videos donde hay víctimas contando sus historias de verdad, recoge testimonios de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, como base para reconstruir la memoria colectiva, eso me pareció importante, y ofrecer una narrativa más justa que incluye sobre el conflicto.
Esto le otorga centrar sus voces en el proceso de una reparación simbólica. Eso también me pareció muy importante. También este documento eh, tiene una parte de transformación social como propósito. Más allá del diagnóstico, el informe busca proponer acciones transformadoras, que es lo que estamos intentando hacer esta noche, garantizando no repetir y contribuir a un país más equitativo, que es lo que hemos venido compartiendo. Se plantea la necesidad de recoger la diversidad, fortalecer la participación de estas poblaciones en la vida política y social y generar garantías reales para el ejercicio pleno de sus derechos. Y finalmente, hace unas recomendaciones de política pública donde la Comisión hace un llamado al Estado colombiano para incorporar en este enfoque las políticas de memoria, justicia transicional, educación y reparación integral. Vamos a hablar acerca de la transformación social. El documento, Mari nos va a compartir. Estás mute. Oh, no. No puede ser. Ahora sí, ahora sí, Sí, pero espérate porque ¿me no. escuchan? Sacó, ¿verdad? ¿Ustedes me ven? Sí, Sí, ¿Ven el documento? Mm, No. no. ahí. no, ahora sí. Bueno, buenas noches, mi nombre es María Laura Pisa, pertenezco a este grupo 1, que es el que está haciendo este foro en el día de hoy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la materia Construcción de Subjetividades. Y entre la bibliografía que nos mandaron investigar aparece un documento que se llama Fortalecimiento de la Ciudadanía y Transformación Social, área de encuentro entre la psicología política y la psicología comunitaria. Este documento está escrito por Marisa Montero. Marisa Montero es una psicóloga de origen venezolano, actualmente tiene como unos 86 años, ha escrito muchos libros, ella sigue la línea de otros psicólogos latinoamericanos como Paulo Freire, el brasilero, o Martín Baró, que si bien es español, él vivió acá en Sudamérica, creador de la psicología de la liberación. Ella sigue la línea de ellos, eran todos psicólogos que defendían un poquito el que América Latina se desprendiera de aquellas teorías psicológicas que venían de Europa o de Estados Unidos, justamente por algo que hablábamos al principio, que lo comentaba la compañera Carolina, de que somos un territorio totalmente distinto, ¿no? Y eso nos crea como seres diferentes a lo que puede ser otra persona que vive en Europa o en Estados Unidos. En un CIPAS que tuvimos con las tutoras de la materia decían presten atención a ese documento y creo, espero que acertar, que ese documento, este documento que voy a contarles un poquito de Marisa Montero, el trasfondo de él es en lo que ella ha sido pionera, que es en una metodología que se basa en la investigación y la acción participativa. Y cuando estaba leyendo el documento digo, pero caramba, si eso es lo que estamos haciendo nosotras. Empezamos con la investigación y ahora estamos tratando de llevar a cabo esa acción participativa. Entonces, dentro de... Me estaba quedando sin batería, perdón, conecté. Como lo expresa la autora de esta manera, a través de la transformación social que daría ese encuentro de esa metodología de investigación y acción participativa, se estaría llevando a cabo lo que sería la transformación social, la cual también tiene como 5 instancias que ella recomienda que tienen que estar presentes para que se dé esa transformación social. Yo me dediqué un poquito a como específicamente mis entrevistas fueron todas a personas víctimas del conflicto armado, pues me centré un poquito en tratar de esos elementos que están en la siguiente diapositiva, que ella menciona, en tratar de relacionarlos con el proceso de las víctimas del conflicto armado. Entonces, pasamos de diapositiva, por favor. Vamos a ver que dentro de estos elementos tenemos el poder simétrico y el empoderamiento. En contextos de violencia, las mujeres han sido históricamente colocadas en situaciones de poder asimétrico. El poder asimétrico es aquel que es desigual, de desigualdad, valga la redundancia, y de exclusión.
Siguiendo la propuesta de Marisa Montero, las mujeres deben de ser reconocidas por su propio poder, no solo como víctimas, sino que deben acceder a procesos de fortalecimiento y empoderamiento para poder recuperar su voz y su acción política y su autonomía. Tenemos también otro de los elementos que es la ética, la liberación y la conciencia crítica. La violencia del conflicto armado ha tenido consecuencias en la subjetividad femenina, como son el miedo, la desconfianza, la autoculpabilización. Montero insiste en una perspectiva ética y liberadora, ayudando a concientizar a las mujeres sobre sus derechos, su dignidad y sobre las raíces estructurales de su sufrimiento, para que puedan pasar de un lugar pasivo a una transformación no solo personal, sino también colectiva. Luego tenemos las políticas públicas y participativas. Muchas políticas, sobre todo en Colombia, han sido asistencialistas, pero muy poco participativas. Montero plantea que los procesos deben incluir la voz real de la comunidad. Hoy temprano hablaba con Carolina, le digo, bueno, un ejemplo de esto es como, por ejemplo, el gobierno decreta que va a dar unos almuerzos para la comunidad. Digo, pero le preguntamos a la comunidad si realmente eso es lo que necesita. Entonces, a eso se refiere de las políticas públicas que realmente sean participativas y no asistencialistas únicamente. Amén también de que deberían de ser vigiladas porque sabemos muchas de esas políticas que no se llevan realmente a cabo como debería de ser. Entonces Montero plantea que los procesos deban incluir la voz real de la comunidad, en este caso las mujeres víctimas, y no solo tratarlas como beneficiarias, sino como coprotagonistas de las decisiones que están afectando su propia vida. Luego tenemos metodologías participativas. Trabajar con mujeres víctimas usando métodos de investigación y acción participativa. Entonces yo decía, qué bonito, porque esto que estamos haciendo hoy finalmente termina siendo esto que Marisa Montero está sugiriendo, y ojalá que de aquí, de este foro, pueda salir algún caminito para alguna transformación social. Y en este caso es a través de la recuperación de los relatos, que es lo que hicimos cuando hicimos la investigación y cuando nos entrevistamos y escuchamos sus historias. Eso fue recopilar y recuperar, ¿no?, las historias. Luego también darle sentido colectivo a estas experiencias. Por eso me parecía hoy importante cuando dije qué suerte que Gaby estaba acá, porque me encantaría que Gaby a continuación pudiera contar un poquito lo que ha sido para los demás participantes que no conocen, porque las compañeras sí, que es un ejemplo muy bonito y que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando ahora, de lo que ha sido la unión de las mujeres, su alzar la voz y su participación, y cómo ellas a través de lo que ya les va a contar Gaby, sanaron un poquito también ese dolor de esa violencia que recibieron en el conflicto armado. Y aplicar los planteamientos de Maritza Montero sería clave para diseñar esos procesos de reparación y empoderamiento y transformación real de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Ya no se trataría solo de darle ayuda humanitaria, sino de transformar sus condiciones de vida, su participación política y su rol en la reconstrucción social. Gaby, Gracias. ¿y más? Es una historia muy bonita. Pero propongo algo, nos queda Sí. solamente 2 minutos. Entonces Wow. propongo que, sí, se pasó muy rápido, propongo que creemos un nuevo link. Qué pena los participantes, por favor no se vayan a ir. Y volvemos a entrar para poder tener el espacio con tranquilidad de escuchar a Gaby con todo nuestro corazón. Entonces me regalan 5 minuticos y ya les mando el nuevo link. Sí, gracias. Sí, aparte falta Marjorie también. Sí, de Ahí en acuerdo. la fotito se puede ver algo, tienen un avance en la fotito del medio de esta historia tan bonita. Gaby, ¿estás por ahí? Ahí está mi Gaby. Sí, sí, sí. Estaba intentando poner la cámara. De hecho, hola, yo me llamo Gabriela, soy de la comunidad de Mampuján. Pero Me Gaby, gusta- espérate, no nos cuentes todavía porque quiero grabarte. Ok, Ah, solo me estoy presentando. compartimos. ¿Nos vas a mandar otro link? Sí, ya se los voy a mandar enseguida. 2 minuticos ya se los mando enseguida.